se la deseo hacer pública para el conocimiento de todo el gremio periodístico y de los futuros periodistas que hoy nos acompañan. Mi nombre es Edward Fábregas. Hay una inquietud que desde que conozco de este ambicioso proyecto de ley me ronda en la cabeza, y es lo siguiente: tiene que ver con los aportes que hacemos los periodistas de manera individual a las aseguradoras de riesgos laborales. Cuando aún no se ha dado esta ley, ya es calificada como profesión de alto riesgo el periodismo, y es por ello que muchas de las aseguradoras de riesgos profesionales o laborales han incrementado hasta en 10 veces los aportes que debemos hacer los periodistas para poder gozar de este beneficio. Desearía que este apunte que estoy haciendo haga parte de este proyecto ambicioso de ley. Además, que las aseguradoras de vida retiren el veto que hay sobre los que ejercemos esta profesión y que de alguna u otra manera hemos sido víctimas de amenazas. Gracias, doctor. Quiero preguntarle al doctor Sabaraín si en este periodo que él actúa con sus colegas, sí alcanza los tiempos para poder aprobar este proyecto en las dos cámaras, alta y baja. Complementando un poco con lo del compañero anterior, el 70-75% del periodismo de este país trabaja de manera independiente. No sé en qué año se inventó el periodista empresa, que el periodista se vuelve una empresa haciendo un noticiero de radio o un programa cultural o magazine, o creando una revista o creando un periódico de provincia o de ciudad. Y en ese tema de periodista empresa es un harakiri que tiene el periodista, porque tiene que hacer una venta publicitaria para sacar el costo del espacio de televisión o radio, o sacar el costo del periódico. Entonces es un harakiri y no alcanza en algunas circunstancias a vender la parte, y termina perdiendo o debiéndole al de la tipografía, o quedándole debiendo a Roberto Esper, que es el único que ahora vende espacios independientes, porque ya las cadenas, grandes cadenas RCN, Caracol, Olímpica, no le venden espacio a nadie. Entonces está en un harakiri. Entonces, si no le alcanza para pagar el espacio, ¿cómo le alcanza para pagarlo para fiscales, que cada día crece más? Entonces, ¿de qué manera, profesor Ramos, que es el abanderado nuestro, y el doctor Sabaraín, se puede involucrar ahí algún aspecto que permita que esos parafiscales los subsidien de una u otra manera para poder cotizar y alcanzar algún tipo de pensión? Porque este harakiri del periodismo independiente en Colombia está bien bravo, ¿eh? Ustedes saben que las nuevas empresas EPS no pensionan, y la mayoría son independientes. Si no reúnen 140 millones, no pensionan. El Seguro Social pensionaba a todo el mundo. ¿Va a haber un subsidio del gobierno para los periodistas independientes? Octavo semestre. Y la pregunta va dirigida en este caso al doctor Sabaraín, teniendo en cuenta, ya que es un tema un poco más puntual y un poco más para los periodistas que vamos a ejercer dentro de 2 años, 3 años, teniendo en cuenta que estamos a puertas de la terminación del conflicto armado hipotéticamente, ¿existe en este proyecto algún punto que hable de la protección de la acción periodística después en el momento del postconflicto? Muy buenas, mi nombre es Carlos Manjarres. Mi pregunta más que todo es evidentemente técnica. A todos aquellos que ejercimos la profesión de periodismo desde muchos años, que no tuvimos la oportunidad de aportar o hacer los aportes de seguridad social por los diversos, por las empresas de comunicaciones o bajo ese rubro, que nos vimos en la necesidad, desarrollando periodismo, de estar abrigados por otro tipo de aportes, haciéndolo a través de otro tipo de renglones. Si esa persona comprueba idóneamente el ejercicio de los años de periodismo, pueden valorarse o pueden homologarse esos años o esas semanas cotizadas para efectos de ser tenidas en cuenta para su pensión. Porque resulta de que
Muchos trabajamos interdisciplinariamente y eso también es respetable. Y desde luego también tenemos derechos adquiridos y por ello estamos haciendo esta consulta a ustedes. Muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo con mis dos antecesores y pues creo que hablo en nombre de todos, futuros periodistas, que debemos o que queremos esas garantías, que cuando salgamos al campo laboral podamos ejercer nuestra labor, nuestra profesión con todas las de la ley. Acá mi compañera egresada de la universidad me estaba contando que el campo laboral no es nada fácil, que uno sale y muchas veces queda en el aire y no sabe hacia dónde coger precisamente por la dificultad que uno encuentra en ese campo laboral. Entonces necesitamos garantías y necesitamos tener seguridad de que vamos a recibir beneficios y que va a haber mayor apertura y como decía mi antecesora, que se profesionalice esta profesión. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Nacional de Periodistas, a los estudiantes, a la mesa principal. Realmente hay dos preguntas basadas desde el punto de vista laboral. Andrés González, oriundo de Sabana Larga, ha trajinado mucho por las emisoras comunitarias. A mi modo de ver, estas en el gobierno de César Gaviria fueron ideadas para que las regiones tuvieran un pensamiento libre, pero estas emisoras se han convertido en sinvergüenzura de los alcaldes para manejar la corrupción. Y creo que el doctor Sabaraín, que está muy interesado en que estos municipios olvidados, manejados por la corrupción, casi todo, en lo que conozco en el departamento del Atlántico, han servido para que los habitantes estén sin información, porque como no hay campo laboral, los alcaldes son los que patrocinan las publicidades. Inclusive los alcaldes se quejan ante el ministerio cuando los periodistas independientes tratan de orientar a la ciudadanía desde el punto de vista contractual. Entonces, doctor Sabaraín, como usted sabe que los tiempos pasan y usted pasará algún día a un receso, es bueno que usted diga: cuando estuve en el Congreso, legislé para que la red comunitaria no le pase a lo que le pasó a Radio Sutatensa, que fue comprada por los grandes medios del dinero. Son 5 grandes medios: Caracol, el Grupo Char, el Grupo RCN, el Grupo de Cali, que lo manejan, y así nunca habrá, digamos, independencia ideológica para que Colombia tenga que tener una verdadera paz. Inclusive, en el manejo de las conversaciones de paz en Cuba, no se le está manejando la información y hay que recurrir a medios extranjeros como Telesur, que es la que verdaderamente maneja una información clara y precisa, porque aquí los medios también le ponen talanquera. Muchas gracias. Que yo considero que debe tenerse en cuenta, porque cuando uno lee sobre lo que pasó anteriormente, y uno se da cuenta que prácticamente nos sacaron de alto riesgo por la parte, por ejemplo, quedaron bomberos, quedaron la gente que trabaja en las minas, y se consideraba al periodista no de alto riesgo porque no está en ese tipo de labores, pero es todo lo contrario. Los periodistas laboramos, no tenemos horario, los periodistas no tenemos carnavales, los periodistas no tenemos Navidad, los periodistas prácticamente estamos dispuestos en cualquier momento a atender cualquier tipo de emergencia que se presente para cubrirla, y los niveles de estrés que uno maneja. Es decir, me estoy refiriendo porque en el pasado ese fue uno de los argumentos para considerar que la profesión no era de alto riesgo. Y por ejemplo, la gente de las emisoras que les toca madrugar, tienen ya un condicionamiento especial para poder, lo de los periódicos, que trabajan 13, 14 horas, qué sé yo. Entonces, esa parte
Estamos ejerciendo el periodismo en Suiza, donde el índice de mortalidad muere una persona diaria por aburrimiento o por un infarto. Nosotros estamos ejerciendo el periodismo en un país como Colombia, donde estamos en guerra. O sea, se ha tratado de ocultar un conflicto que es evidente. Y después va a venir una época, esperamos que sea así, doctor Carlos Ramos, de posconflicto, donde también hay otros intereses que pueden atentar contra la vida del periodista. Nosotros no estamos ejerciendo una profesión blanda. Nosotros estamos expuestos, como bien lo decía el rector en su discurso, a que a la vuelta de la esquina, cubriendo un trabajo periodístico, nos metan un tiro por la espalda o nos secuestren. Más que una pregunta, es una sugerencia. Me gustaría que de alguna manera se buscara la forma de obligar a las empresas de comunicaciones a pagar salarios dignos a los trabajadores. Gracias a Dios trabajo en una empresa que, bueno, es de las pocas que paga bien a un periodista, pero hay muchos colegas que trabajan con cupos y me parece algo que no es digno. Mendigar de pronto alguna publicidad, algo en la alcaldía, algo en la gobernación, me parece que no es realmente algo digno, además que podría limitar mucho al periodista. Entonces buscar la manera de que los periodistas tengan un salario digno y no tengan que estar mitigando o buscando de alguna manera la noticia a través de algún pago de algún funcionario público. Trabajé en Caracol 30 años, desarrollé la actividad periodística y esta información que le voy a entregar a ustedes, lo mismo que al representante, es la siguiente. Recientemente en Colpensiones, ustedes saben que el Seguro Social desapareció, ahora es Colpensiones, yo realicé mi presentación, historia laboral, solicitando el reconocimiento de pensión con base al régimen de alto riesgo, el 1281, y ellos sí están considerando las 468 semanas, pero bueno, yo salí trasquilado, como dicen por allí, por lo siguiente. En la resolución, Colpensiones dice que estudiando la pensión del periodista, al cual establece los siguientes requisitos: 55 años, 1000 semanas, y disminuir las semanas de acuerdo a 60 semanas por cada año hasta pensionarlo a los 50 años. Ese es un requisito indispensable. Tener 35 años si es mujer o 40 si es hombre. Yo cumplí el requisito de las semanas, de los 15 años de servicio en el año 94, por lo cual soy beneficiario del régimen de transición. Entonces ellos me responden que debo tener 468 semanas, pero, oigan la respuesta, el asegurado cuenta con 466 semanas entre el 23 de junio del 94 y el 28 de julio del 2003. Nunca me retiré en Caracol, sino en el 2008, y ellos argumentan, lógicamente, que ese es para negar el reconocimiento de pensión de periodista, que me faltan 2 semanas. ¿Cómo le parece? Entonces, por lo tanto, no, lógicamente, yo ya hice el recurso respectivo, el recurso de apelación, pero lo que sí le quería comentar es que sí están considerando las 468 semanas para los que ya tenemos el derecho adquirido. Entonces, lo que yo pienso que la Cámara con este proyecto está persiguiendo es que se habilite, es decir, que se interrumpa esa ley del 2003, que es el 28 de julio del 2003, creo que es la 797, que decretó Álvaro Uribe, donde excluyó a los periodistas del régimen de alto riesgo. Entonces, me parece sí excelente esa postura que tiene el Colegio Nacional de Periodistas y todas las agremiaciones en rescatar ese beneficio o esa ley de la el decreto 1281, rehabilitarlo para que todos los periodistas puedan ser pensionados. Así como un veterinario no trabaja con personas o no examina a las personas o no las cura, tampoco nosotros necesitamos o tenemos que ser reemplazados por personas que no se prepararon para ejercer el periodismo y la comunicación social. Es por esta razón que debemos asumir un compromiso con aquellas personas que nos escuchan en la radio, que nos ven en la televisión, que nos leen en los periódicos, y analizar qué le estamos brindando a nuestra sociedad, si no nos estamos educando, si las personas que no tienen ningún tipo de preparación son aquellas que la audiencia está sintonizando, que están viendo, qué le estamos entregando a nuestros jóvenes, a nuestros niños que se están formando.
Yo pienso que muchos periodistas se han deslindado de la tarea de educar, han, digamos, soslayado esa labor que nosotros tenemos como periodistas. ¿Cómo es posible que se presenten programas obscenos, programas que en nada educan o que no forman? ¿Qué le estamos entregando entonces a los demás? ¿Dónde están los 5 años de estudio, los posgrados, los magíster que hemos hecho? Y personas que sí se han preparado no están contando con la oportunidad de estar en un medio como realmente se lo merecen. La segunda acotación que quisiera hacer es la siguiente. ¿Cómo es posible que para efectos de lograr una pensión, bueno, yo soy una persona relativamente joven, pero quizás para aquellas personas que ya se están enfrentando a esta etapa y ven cómo esta forma de ver a los periodistas no tan necesarios nos ha obligado a aceptar contratos de prestaciones de servicios? Complementando lo que dijo Carlos Manjarres, si una persona por cualquier circunstancia que es periodista tuvo que trabajar en una empresa, no la profesión de periodista sino otra, y esas semanas, si con esta ley se le puede validar para la pensión, y lo otro es, si alguien que ha sido pensionado periodista y con esta ley, que si se logra aprobar, creo que sí, con la venia del doctor Armando Sabarain, se puede hacer un reestudio para luego mirar la pensión nuevamente. Gracias. Complementando lo que dijo Carlos Manjarres, si una persona por cualquier circunstancia que es periodista tuvo que trabajar en una empresa, no la profesión de periodista sino otra, y esas semanas, si con esta ley se le puede validar para la pensión, y lo otro es, si alguien que ha sido pensionado periodista y con esta ley, que si se logra aprobar, creo que sí, con la venia del doctor Armando Sabarain, se puede hacer un reestudio para luego mirar la pensión nuevamente. Gracias. Pero antes, enfatizar en que el hecho de ser el periodismo una profesión de alto riesgo está generando un incremento impresionante de la autocensura, que trae consigo que se calle la verdad y que por ende no salgan a la luz pública hechos que cometen diferentes actores, tanto del sector público como del sector privado, que sin duda alguna generan un aumento desmesurado de la corrupción en este país. El otro punto, antes de los dos interrogantes, es que, a propósito de lo que dice Gustavo, en Santa Marta hay un caso de un colega que ganó un proceso relacionado con el tema de las 468 semanas, incluso le pagaron retroactivamente y muy feliz me contó que la suma recibida fue bastante gruesa y le ha cambiado su vida. Los dos interrogantes apuntan a lo siguiente y son muy técnicos. Uno, esta iniciativa que cursa en el Congreso de la República es exclusiva para esos 200 periodistas que usted mencionó en la entrevista que hicimos antes de comenzar el evento, o se abre la puerta para que todos los periodistas en el futuro accedamos a ese beneficio. Y el otro interrogante es, como se está planteando una reforma pensional impulsada por el gobierno nacional, ¿la aprobación de esa reforma pensional amenaza o es un riesgo para esta iniciativa, para este proyecto de ley que está en curso en el Congreso de la República? Muchas gracias. Sí quisiera saber dos puntos muy claros. No soy de aquí, soy de Santa Marta, pues estoy vinculado ahora en la universidad enseñando. Y yo hice dos cubrimientos en donde pude evidenciar que efectivamente el periodismo es una profesión de riesgo. Uno, el proceso de desmovilización de las autodefensas, y dos, un proceso de corrupción que se dio pues allá en el Magdalena. En ese sentido quiero preguntarle a usted, doctor Sabarain, y si es posible, desconozco, digamos, el contenido del proyecto de ley, pero ¿qué tipo de disposiciones hay para que los organismos de seguridad
puedan garantizar precisamente la integridad física de nosotros los periodistas cuando estamos en una situación de riesgo. Tanto como independiente como dependiente. Como no se conoce, bueno, por parte mía, el texto del proyecto de ley que estamos ahora tratando de ayudar a aportar y a mejorar, no sé exactamente cómo se va a plantear el número de semanas y qué se le va a exigir a ese periodista, los requisitos para mostrar que trabajó como periodista. Muchas veces los periodistas empíricos, pongo el caso de que no tienen ningún papel que los acredite como periodista de ejercicio. Por ejemplo, no sé, ¿quién le dice que fue periodista a esa persona ante el Seguro Social o por pensiones para reclamar como periodista la pensión? Las agremiaciones, bueno, puede ser las agremiaciones, ¿verdad? ¿Quién va a garantizarle a esa persona cuando vaya a tramitar su pensión como periodista, qué requisitos le van a exigir para que él demuestre que sí? Hacemos el caso también que haya trabajado como independiente, que cotizó como independiente las 500, las semanas que le vayan a exigir, ¿verdad? ¿Quién le va a garantizar, verdad, que él trabajó como periodista y los requisitos para demostrar que fue periodista? Y también en el caso de lo que decía el compañero Manjarrés, de que a veces uno como periodista, como profesional, como comunicador, hace ejercicios en otras actividades, por ejemplo la docencia, y que tanto se le va a validar todo lo que él haya cotizado, ya sea en áreas de docencia o en el ejercicio de periodismo, ya sea dependiente o independiente. Y para que no suceda lo que planteaba el señor Donado, de que cuando él fue a tramitar su pensión, tenía 466 y eran 468. ¿Cómo se va a establecer en ese proyecto de ley esa parte para que no vayan a quedar gente colgadas, gente que de pronto no lleguen al número exacto, y también esa limitación de que debe ser del 2003 hacia adelante o sea del 2003 hacia atrás? Entonces, ¿cómo se establece esos parámetros ahí en el proyecto de ley? Quisiéramos conocer para que se hiciera de tal manera que todo quedara tan clarito, que no se vaya a presentar inconveniente para cuando la persona vaya a acceder a esa pensión con número de semanas cotizadas establecidas, ¿verdad? Entonces, muchas veces sucede lo que planteaba Donado, de que se plantean de tal manera en los proyectos de ley o en la ley unos parámetros, unos requisitos, que muchas veces lo que hacen es dejar por fuera a la verdadera persona que tiene todos los derechos para acceder a esa pensión. Quería dejarle unas inquietudes al doctor Sabaraí y a la Comisión Séptima, basados en la experiencia. Esa experiencia que nos dan 58 años de periodismo. Quería decirle que existe una historia cuando se iniciaba el periodismo ya formalizado. Estoy hablando del año 57. Ese año, quienes aspirábamos a ser periodistas, teníamos que presentar unos exámenes, 35 preguntas de cultura general, y también podían darnos la licencia de locución, haciendo un examen de locución. Eso se procedía y se legalizaba en la Universidad Javeriana. Esa Universidad Javeriana tenía lo que hoy es la Facultad de Comunicación, como una escuela de periodismo aplicado a radio, televisión y prensa. Entonces de ahí surgieron las primeras licencias de locución y luego los primeros permisos para hacer periodismo. Fue llegando la gente de todas partes, como decía Sibelis, y naturalmente pues todos nos preocupamos. Entonces comentamos y dijimos, ¿qué hacemos para legalizar esta profesión? Entonces comenzamos a trabajar y comenzamos a pensar en la primera ley, que solamente se vino a cristalizar en la ley 51 del 75. Esa ley 51 del 75 nos otorgó la licencia
porque era una licencia primero y posteriormente tarjeta profesional de periodista. Esa tarjeta profesional de periodista, que todavía la guardo en mi bolsillo, fue anulada durante el gobierno del doctor Ernesto Samper, cuando muchos columnistas querían su tarjeta profesional. Pero como la ley decía que solamente se otorgaba a aquellos académicos de las facultades de comunicación social y periodismo, ellos estaban luchando porque les dieran esa tarjeta. Les comunico, la Facultad de Comunicación Social en ese entonces era decano yo aquí, tuvo que recoger todos los diplomas de los estudiantes que graduaron antes del año 75, hacerles un nuevo diploma que dijese comunicador social y periodista, porque no podían obtener su licencia o su tarjeta profesional de periodista, porque el cartón decía comunicador social. Hay muchos temas para resaltar. Algunas de las preguntas de pronto no alcanzo en el tiempo a responderlas como tal, pero intentaré rápidamente mencionar algo. El tema de riesgos profesionales que mencionaba el doctor Fábrega, el periodista Fábrega, pues es un tema llamativo, que lo estén ya aplicando los regímenes de prima media, o mejor, no tanto el de prima media, sino el de ahorro individual programado. Ya están incluyéndole una prima superior en el pago a los riesgos laborales que están teniendo los periodistas. Esto es preocupante y esa es una información que me llevo para ahondar y poder discutir en el Congreso y citar a estas aseguradoras y discutir el tema en la plenaria o en la Comisión Séptima. Manuel preguntaba del tiempo si alcanzaba para sacar adelante esto. Sí alcanza. Tenemos hasta el 16 de diciembre y es suficiente para sacar adelante el proyecto. Con la voluntad que hay, estoy seguro que debe ser así. En cuanto al tema de los parafiscales en los independientes, pues hubo una reforma tributaria y muchos de ustedes conocerán que hay facilitación en muchos de esos puntos que se discuten desde el punto de vista tributario para los independientes. Los subsidios en los independientes ya es un tema diferente. Hoy no existe como tal, tendría que buscarse una figura legal que lo permitiera. Que obligue este proyecto a salarios dignos, pues en el proyecto como tal no aplica, pero hay que buscar si podremos, Carlos, incluir algo que tenga que ver con el tema misional, ¿sí? O sea, las empresas que tienen que ver con el gremio, pues todo aquel vinculado para una actividad misional debe estar haciendo parte de la planta de la empresa como tal.